clase de hoy vamos a aplicar un poco de teoría. Vamos a aprender a leer patrones y diagramas. La lectura de patrones y diagramas son dos cosas distintas, pero se complementan, ¿sí? El diagrama es esto que tengo acá, acá adelante. Pueden ver que es un dibujo geométrico, ¿sí? Donde tenemos gráficos, tenemos elementos o partes que se relacionan y nos ayudan a resolver un problema, ¿sí? Que es hacer esta trama. Nosotros tenemos que aprender a leer estos diagramas primeramente sabiendo los símbolos y las abreviaturas. Yo en las primeras clases les enseñé, a medida que íbamos aprendiendo los puntos, sus abreviaturas y sus simbologías, ¿sí? Yo acá tengo un cuadro que lo he sacado de internet, que ustedes también pueden hacer lo mismo, en el que tengo todos los símbolos en español, en inglés de Estados Unidos y en inglés británico. Bueno, ustedes pueden sacar de internet este tipo de tablas. Son muy fáciles de encontrar, hay un montón. Esta es la más completa que encontré, que es de desmadejada. No sabría darles el link, pero pueden buscar en Google que van a encontrar. Teniendo una tabla con estos símbolos y las abreviaturas, les va a servir mucho para ir aprendiendo a leer los diagramas. Vamos a tener infinidad de diagramas. Vamos a tener este tipo de diagramas en el que vamos a aprender a hacer un punto en particular. Después podemos tener diagramas en los que podemos aprender a hacer directamente distintas figuras o distintas prendas. Por ejemplo, esto es un chal triangular. Primeramente vamos a aprender a leer los diagramas de tejido recto. Esto es un diagrama de tejido recto. Como pueden ver, tenemos primero las cadenas, ¿sí? Vamos a divisar el principio, que se lee de abajo hacia arriba, ¿sí? Y se va leyendo por vuelta. Acá tenemos enumerada el número de vuelta. Esta es la vuelta número 1. La lectura va a empezar con las cadenas de subida, que son estas, y vamos a ir leyéndolo de derecha a izquierda, ¿sí? Luego subimos y tenemos las otras 3 cadenas de subida que representan la vuelta número 2, que lo tenemos acá marcado. Y vamos a ver de izquierda a derecha, ¿sí? Y luego subimos y tenemos la vuelta número 3 y ahí vamos a leer de derecha a izquierda, ¿sí? Este tipo de lectura de tejido recto es en zigzag, ¿sí? Representa cómo nosotros vamos tejiendo. A medida que nosotros finalizamos, subimos y damos vuelta al tejido y vamos tejiendo, ¿sí? Así. Esto simbolizaría cómo iría nuestra forma de tejer, ¿sí? En zigzag. Entonces la lectura es de esta manera. Hay veces que los gráficos no nos traen el número de las vueltas, entonces vamos a tener que definirlos nosotros. Lo que recomiendo es que si no tienen los números de vuelta, los identifiquen ustedes con un color, ¿sí? O pueden subrayar con colores o pueden directamente escribir con un color el número de la vuelta para ir identificándolo y dándose cuenta qué vuelta es cuál, ¿sí? Luego tenemos que ponernos a leer la principal, que son las cadenas de base, ¿sí? Hacemos una lectura de cuántas cadenas de base necesitamos para hacer este tipo de muestra. Y luego de ir identificando las vueltas, tenemos que identificar los símbolos que están adentro de este gráfico, de este diagrama. ¿Sí? Como podemos ver, tenemos las varetas, que es fácil de reconocer. Si no, vayan a su tabla de símbolos, voy a ir buscándola y acá tengo punto alto o vareta, ¿sí? Luego tengo este símbolo que es nuevo, ¿sí? Que parece una vareta que tiene un ganchito abajo, ¿sí? Este símbolo, buscando en mi tabla, me dice que es un punto alto en relieve por delante, ¿sí? Entonces vamos a saber que en la segunda vuelta ciertos puntos que son vareta van a ir en relieve por delante. Entonces, una vez identificado todo esto, podemos sentarnos a hacer la muestra. Acá tenemos algo importante que dice múltiplo de 3. ¿Qué es esto? Que nosotros tenemos que hacer unas cadenas de base y nuestra trama va a ser todo este conjunto. Cuando una vez tejamos se va a llamar trama, ¿sí? Porque va a ser la combinación de puntos que nos van a dar distintas, como ya dije, tramas para poder hacer nuestros proyectos. Entonces, este múltiplo de 3 nos indica que las cadenas de base van a ser divisibles por 3, ¿sí? Entonces ustedes, una vez que hacen las cadenas de base,
dividen por 3 y si es un número entero es divisible, ¿sí? Esto les sirve mucho porque cuando terminen de hacer la muestra y hagan los cálculos para hacer el proyecto que quieran, el múltiplo les va a indicar, les va a ayudar a ver si esas cadenas que ustedes sacan con la muestra es exacto, ¿sí? Eso se los voy a explicar en la clase número 10 cuando hagamos los muestreos. Cómo sacar los números bien en los cálculos del múltiplo de 3. Entonces, con toda esta información que tenemos en cuenta, las vueltas, los símbolos que hay dentro de esta trama, podemos entrar a tejerlos, ¿sí? Así se lee un gráfico recto. Acá lo que tenemos es un diagrama triangular, como vemos, ¿sí? Que representa un chal, la estructura, la construcción de un chal, ¿sí? Esto se va a leer distinto, voy a acercarlo un poquito más, porque lo que tenemos que hacer es una lectura triangular, ¿sí? Tenemos que ir de un lado en forma de triángulo hacia el otro y las vueltas van a ir creciendo. Como ven, esta es la primera vuelta, este es el inicio, lo que podemos divisar es el inicio, esta es la primera vuelta, esta es la segunda vuelta, esta es la tercera vuelta, la cuarta, quinta, va creciendo en forma de triángulo las vueltas, ¿sí? No es solamente recto, sino que va haciendo la estructura, va creciendo de abajo hacia arriba, pero en forma triangular, ¿sí? Como vamos viendo. Y acá lo que tenemos que ir teniendo en cuenta es el inicio, que es el centro, ¿sí? Y ir de un lado hacia el otro, ¿no? De esta manera, ¿sí? Y ir divisando obviamente y reconociendo los símbolos. Acá tenemos cadenas, tenemos varetas, ¿sí? Y creo que siguen siendo todas varetas de esta manera, ¿sí? Y así van a ir reconociendo la forma, la estructura, ¿sí? De esto. Lo mismo hay que hacer con la lectura de los círculos, ¿sí? Es muy simple. Ustedes lo primero que tienen que hacer es divisar el inicio, divisar las cadenas, si se empieza con anillo mágico, si se empieza con cadenas, por ejemplo, este dice acá que hay que empezar con cadenas, ¿sí? Y ir viendo la cantidad de vueltas. Por suerte, este gráfico nos va indicando cada vuelta que tiene. Hay gráficos que no nos indican, entonces lo bueno es que empecemos primero divisando qué vuelta es cada lado, ¿sí? Para poder ir haciéndolo bien. Luego tenemos la lectura de estos gráficos que tengo acá, que es el circular, ¿sí? En circular lo que tenemos que hacer siempre es iniciar por el centro, ¿no? Es una lectura desde el centro en forma de anillo, ¿sí? Vamos a ir leyendo anillo por anillo, ¿sí? Que tienen un principio y un fin, ¿sí? Así, en espiral la lectura es. Entonces nosotros acá, tengo este gráfico que es de una revista, voy a divisar que acá en el centro es el anillo mágico, ¿sí? Y tengo dos cadenas de subida. Acá en medio, este 1 indica que es la primera vuelta. Entonces, les voy indicando como una... Esta es la primera vuelta. Entonces yo hago dos cadenas de subida y empiezo a hacer mis puntos que acá indica que son varetas, ¿sí? Voy haciendo varetas en círculo y acá tengo que cerrar, ¿sí? Después acá me indica que es la otra vuelta. Se inicia la otra vuelta y tengo un 2, 3 cadenas de subida y voy haciéndolo en espiral, ¿sí? Acá, ahí está. Y luego así voy subiendo. Acá tengo la vuelta número 3 que va en espiral, la 4 que acá tenemos medios puntos, la 5 que son todas medias varetas, la 6 y así sucesivamente. Lo bueno de estos gráficos que por ejemplo vienen en las revistas, que ya están... no solamente te ponen el número de la vuelta, sino que también tienen color cada vuelta. Entonces es muy fácil de identificarlas. Si uno saca un gráfico de internet y lo imprime, es todo blanco y negro, es necesario por ahí marcarlos con color como para ir identificándolos y no equivocarse en el proceso del tejido. Bueno, básicamente las lecturas de diagramas es esto. Es ir identificando y viendo cuál es la estructura que se va a hacer. Triángulo, rectángulo, hexágono, círculos, como acá, lectura circular, se identifica qué es lo que se va a hacer, se identifica el inicio,
se identifican las vueltas, ¿sí? Y los símbolos que van a entrar. Obviamente que, por ejemplo, este diagrama trae qué símbolos se usan. Esto está en inglés. Entonces, buscamos en nuestra tabla, que por suerte podemos tenerla en español y en inglés, y vemos qué símbolos son los que se usan si no los sabemos identificar a simple vista. Generalmente en las revistas también viene al principio una tabla con las referencias simbólicas y las abreviaturas. Luego tenemos los patrones, ¿sí? Los patrones que son instructivos, en los que nos enseñan, nos explican el paso a paso para armar una prenda, un accesorio. Por ejemplo, mandalas o algún chal, algún saco, algún suéter. Esos instructivos, esos patrones nos explican el paso a paso y adentro traen los diagramas, ¿sí? Del punto. Por ejemplo, nos dicen la estructura, cómo es la estructura de un chal o cómo es la estructura del mandala, qué punto lleva, y nos dan el diagrama de cómo dibujar eso, ¿sí? De cómo tejerlo. Entonces es muy importante, o es muy probable, que dentro de las guías de tejido los patrones hayan no solamente el instructivo del paso a paso escrito, sino que también esté el diagrama del punto, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos esta revista de mandalas, ¿sí? Que abrimos nuestra página. En la primera parte tenemos el cuadro de referencias. El cuadro de referencias nos explica el símbolo, la abreviatura y su descripción, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros empezamos a mirar esta revista, a mirar los proyectos, los diseños, vemos que tiene el paso a paso, ¿sí? La lista de materiales y los puntos que se usan. Y acá tenemos los puntos en el gráfico, en el diagrama, donde tenemos los símbolos, la cantidad de vueltas y la descripción, ¿sí? Este es el gráfico. Y así podemos ir tejiendo. Esto es una revista de tejido donde tienen varios proyectos, ¿sí? Entonces es mucho más... ¿ven? Acá tenemos. Algunos son mucho más desarrollados que otros, pero en realidad tienen la misma característica. Siempre muestran los materiales, los puntos que se van a usar con sus abreviaturas y la descripción del paso a paso de cómo ir haciéndolo vuelta por vuelta, ¿sí? Esto con respecto a los tejidos, ¿sí? A las revistas. Y después tenemos los patrones, ¿sí? O guías de tejido, que pueden ser pagos o gratuitos, en el que tenemos específicamente una sola descripción, una sola guía de instrucciones de paso a paso de algo. Por ejemplo, este es un chal que yo doy de manera gratuita, y les voy a dejar el link de descarga. Es completamente gratuito, lo pueden descargar ustedes también, donde les enseño a hacer paso a paso un chal. Entonces yo acá abro y encuentro una descripción de qué va. Le voy a mostrar un poquito más de lejos. Yo acá les explico una descripción de qué es ese chal, cómo está hecho, la lista de materiales, las referencias de los puntos, ¿sí? Y cómo es la estructura. La estructura es un rectángulo de tantos centímetros por tantos centímetros, ¿sí? Y luego en la página siguiente les dejo el diagrama. El diagrama acá van a tener la simbología, ¿sí? Las cadenas, las vueltas, ¿sí? Y algo muy importante que es múltiplo de 3 más 2, ¿sí? Esto es otra información importante. Lo bueno que tienen los patrones es que tienen diagramas con los puntos. Entonces, esto lo pueden deducir de esto, ¿sí? Una vez que aprenden a saber la simbología y aprenden a interpretarlo, van a poder hacer bien esto, ¿sí? Y luego lo que tienen los patrones es que tienen muestras de tensión, muestras de tensión, donde vos podés acercarte a la tensión del tejedor o ir viendo si tu tensión y tu aguja se adecua a la trama que se quiere hacer, ¿sí? Eso también se los voy a explicar en la clase número 10. Entonces, luego lo que tiene también es el paso a paso de vuelta por vuelta, ¿sí? Cómo se va a ir desarrollando. Lo importante y lo que les recomiendo al momento de hacer lectura de patrones es, primero, sentarse a leerlo, aunque sea una o dos veces, y comprender la información que tienen adelante, ¿sí? Porque no es solamente interpretar el diagrama, sino también interpretar todo, el paso a paso, el diagrama, ¿sí? La estructura, los cálculos que presentan, ¿sí? Con el tema de la muestra.
del muestreo, de qué cantidad de vueltas tiene que tener su muestra. Hay muchos que lo identifican, la talla, la aguja, todo. Entonces es muy importante que ustedes les den una lectura significativa al patrón para que luego, en vez de tirarse a tejer de una, no presenten muchas más dificultades que si lo hayan leído una o dos veces anteriormente para poder ir despejando esas dudas. Entonces, lo primero que tienen que hacer es una muy buena lectura del patrón y luego se vuelcan a la lectura del diagrama y al tejido del diagrama, ¿sí? Recuerden que para el diagrama primero deben identificar las vueltas, identificar los puntos, la simbología que tienen adelante suyo, ¿sí? Si es una vareta, si es media vareta, si es relieve por delante, si son varios puntos que se cierran juntos, si es un aumento, si es una disminución, lo que sea, ustedes tienen que ir identificándolo. Identifican las vueltas, identifican la cantidad de puntos de base que necesitan, si es múltiplo o no, y luego se vuelcan al tejido y a aplicarlo a ver si les sale la trama, ¿sí? Bueno, y eso es todo. Espero que les sirva esta información. Cualquier duda o sugerencia pueden dejármela en la caja de comentarios o dirigirse a mis redes, que con mucho gusto se los voy a responder. Denle like al video, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima y última clase.